bienvenidos al 12º tema de este seminario, El Día del Arco Iris y el Fin de la Rebelión. Esta vez con el título El plan que Dios tenía para su pueblo elegido. Ocurre que ahí en el monte Sinaí Dios había dado los 10 mandamientos, entre ellos su día, el sábado, recordándolo, que era su pacto para con la humanidad. Y mientras que los israelitas lo guardaban, ellos tenían la bendición de Dios. Dice Éxodo 4:22, y dirás a Faraón, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Dios quería que este pueblo sea muy especial porque guardaba los mandamientos de Dios. Ahí en un mundo lleno de paganismo, idolatría, donde reinaba el Dios Sol con su día del sol. Entonces Dios tenía planificado algo maravilloso y en Éxodo 19, versículos 5 y 6 leemos, ahora pues, si diereis mi oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y el versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que Dios tenía las mejores intenciones con este su pueblo que Él sacó de Babilonia, de la tierra ahí donde se adoraba el sol, y los llevó a Canaán. Y en el libro de Deuteronomio capítulo 28, los versículos 1 y 2, nos hablan acerca de la bendición que ellos iban a recibir si ellos iban a ser fieles y leales al Dios creador de los cielos y de la tierra. Dice así, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y luego Dios describe una larga serie de bendiciones. Pero luego en el mismo capítulo, a partir del versículo 15, también describe las consecuencias de la desobediencia y las maldiciones que iban a venir sobre el pueblo si ellos iban a ser rebeldes. Dice aquí el versículo 15, pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y luego describe toda una serie de maldiciones por causa de la desobediencia y la rebeldía. Qué impresionante. Así que el plan de Dios era muy claro. Israel debía llevar la verdadera adoración al mundo entero. Israel debía llevar la santa ley con el santo sábado al mundo entero. Israel debía llevar la salvación por fe al mundo entero y también el verdadero día de descanso a un mundo que estaba totalmente engañado por el paganismo, la idolatría, la adoración al sol con su día del sol en oposición al día del Creador desde Babilonia. Y que también este mundo que vivía en el pagano concepto de la salvación por obras. Leamos en Génesis 22 el versículo 18, donde dice que en tu simiente, fue la promesa que Dios hizo a Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y Pablo en el Nuevo Testamento agarra este concepto y lo amplía diciendo en Gálatas 3, 7 y 9, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, a los paganos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y en Mateo 1, versículo 1, luego llegó aquel a través del cual vino esta gran bendición de la tierra, Jesucristo. Y ahí dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y entonces
Israel debía llevar esta luz maravillosa, esta verdad maravillosa que Dios le había entregado a este pueblo, al mundo entero, a todos los gentiles, a los paganos, de todas las naciones de la tierra. Es por eso que en Isaías 49, versículo 6 dice lo siguiente: te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¡Qué maravilloso! Y los gentiles que escucharon la palabra de Dios y escucharon acerca de la verdad, ¿cómo reaccionaron? Vamos a leer aquí en Hechos capítulo 13, versículos 47 al 49. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Es maravilloso. Dios tenía planificado esta salvación al mundo entero, a todas las naciones, a los gentiles, a través de este pueblo que Él había escogido, porque le había entregado su voluntad, sus mandamientos, su santa ley, la obediencia a los mandamientos, en contraste a la adoración al sol y a Baal, etc. Saben, aquí en Deuteronomio, capítulo 4, los versículos 2 al 8, vamos a leer unos cuantos de ellos, nos muestra claramente que la obediencia a los mandamientos de Dios para el pueblo hebreo era su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos de todo este mundo. Dice así: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo el Señor con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó el Señor tu Dios en medio de ti. Recuerden que Baal era uno de los nombres del Dios Sol. Pero Dios dijo: no, debéis guardar mis mandamientos, porque yo he destruido a Baal, es decir, al Dios Sol, en vuestro medio. ¡Qué impresionante! Y sigue diciendo en el versículo 6, guardadlos, los mandamientos, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Ante quiénes? Ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y sigue diciendo en los versículos 7 y 8, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¡Qué maravilloso! Realmente la salvación es para todo aquel que cree y sale del engaño espiritual y se une al remanente y al verdadero pueblo de Dios, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Ahora, hay un versículo muy importante aquí en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 56, que vamos a leer juntos, y donde vamos a descubrir la señal distintiva para reconocer al verdadero Hijo del Dios creador de los cielos y de la tierra. Y aparece 3 veces en este pequeño pasaje que vamos a leer, y quiero que ustedes presten mucha atención. Dice así en Isaías 56, versículos 1 y 2. Así dijo el Señor: guardad derecho, haced justicia, porque cercano está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día sábado para no profanarlo. ¡Qué impresionante! Aquí no está hablando del hombre y el hijo del hombre en general, no está hablando aquí del hebreo, del judío, sino en general del hombre, del hijo del hombre, que bienaventurado el hombre, el hijo del hombre que guarda el sábado, que lo abraza para no profanarlo. Pero sigamos adelante los siguientes 2 versículos, versículo 3 al 5.
Y el extranjero que sigue al Señor no hable diciendo, me apartará totalmente el Señor de su pueblo. Y tampoco ni diga al eunuco, he aquí yo soy un árbol seco. Porque así dijo el Señor, a los eunucos que guarden mis sábados y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Impresionante. Y aquí menciona ahora los extranjeros y los eunucos. Si ellos deciden seguir al Señor y guardar el sábado, entonces han escogido lo que Dios quiso y han abrazado su santo pacto y la señal de su santo pacto. Así que ya tenemos hombre, hijo de hombre, extranjero, eunuco. Y ahora vamos adelante en los siguientes 2 versículos, 6 y 7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle y que amen el nombre del Señor para ser sus siervos. A todos los que guarden el día sábado para no profanarlo y que abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. ¡Qué impresionante! Ahora Dios sigue expandiendo el concepto hombre, hijo de hombre, extranjero, eunuco. Ahora habla de los hijos de los extranjeros y luego dice a todos los que guardan el sábado y que abrazan mi pacto. ¡Qué impresionante! Y a todos ellos dice al final, los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Así que todos los pueblos de la tierra, las naciones, todos que aceptan el sábado, todos que abracen el pacto de ese pueblo que Dios ha escogido para tener en medio de ellos la voluntad de Dios, todos ellos pueden ser parte de esta bendición y ser parte de la casa de oración para todos los pueblos. ¡Qué maravilloso! Recuerden que ya hemos visto en este seminario que la humanidad entera, gentiles y paganos, para toda la humanidad Dios había dado originalmente el sábado. Recuerden Marcos 2:27, donde Jesús había dicho que el sábado fue hecho por causa del hombre, por la humanidad entera, por toda la humanidad. ¿Y cuándo fue hecho? Pues durante la creación, Génesis 2, 1 al 3. Es ahí donde Dios creó el santo sábado. Ocurre que el culto al sol, desafortunadamente, se introdujo varias veces en el judaísmo, en Israel, en el pueblo de Dios de la antigüedad. Y cuando toda la tierra ya había estado sometida al Dios Sol, recuerden ustedes Apocalipsis 12, versículo 9, que el diablo logró engañar al mundo entero, y todo el mundo ya estaba sometido al Dios Sol, la adoración al Sol indirecta a través del día del Sol en el primer día de la semana. Y ahora el diablo vio que había un remanente ahí, un pueblo que guardaba los mandamientos del Creador y mantenía en alto el sábado del séptimo día, el cumpleaños de la creación. Así que el diablo intentó tumbar y destruir el sábado y el cuarto mandamiento del séptimo día dentro de Israel. Era el único pueblo dentro de todo el mundo gentil y pagano de la tierra que todavía estaba guardando el día del Creador. Era una cosa muy seria. Abraham justamente había sido sacado fuera de Babilonia a Canaán, lejos de toda esa falsa adoración babilónica y del Dios Sol y del día del Sol. Y ahora el diablo logró, desafortunadamente, en varias ocasiones introducir el concepto de la adoración al sol allá al pueblo de Dios. La primera la conocemos muy bien, es a través del becerro de oro. Cuando justo acaban de salir de Egipto, tras 430 años de influencia en Egipto, ellos habían asimilado muchas de las costumbres y tradiciones paganas, y ahí se adoraba pues al dios Sol, Ra, ahí en Egipto. Y el becerro de oro era algo que ellos adoraban en Egipto
es conocido con el nombre de Apis. Aquí podemos ver unas cuantas ilustraciones. Este becerro de oro con su disco solar entre sus cuernos, que también fue conocido como alma viviente de Ra, es decir, del dios sol egipcio, o también como becerro de las montañas, de la salida y la entrada del sol. Y entre sus cuernos, este dios sol, Apis de los egipcios, este becerro, tenía una cobra, una serpiente en la frente. También como muchas de las coronas de los faraones, que tenían un disco solar y una cobra ahí al frente, detrás de la cual sabemos está el diablo, Lucifer, Satanás, el ángel caído, Apocalipsis 12, versículo 9, que engaña al mundo entero, esa serpiente antigua que nos quiere llevar a toda la humanidad a postrarnos ante el Dios Sol a través del día del sol en el primer día de la semana. Babilónico, pagano. Ahora, este becerro sagrado recibió una adoración especial justamente en Heliópolis, en la ciudad de On, allá en Egipto, que era el centro de la adoración solar de Egipto. Recordemos del tema pasado, ¿quién era el suegro de José? Pues era justamente el sumo sacerdote de On, el sumo sacerdote solar de Egipto. Y es ahí donde especialmente se adoraba también al becerro de oro. Entonces, cuando Moisés había subido durante 40 días al monte, finalmente bajó con los 10 mandamientos, con la ley. El pueblo, mientras tanto, se había apartado y rebelado de Dios. Éxodo 32, versículos 7 y 8 lo describe así. Entonces el Señor dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Y cuál fue la corrupción? Sigamos leyendo. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Es decir, ellos comenzaron a adorar al becerro de oro, que era símbolo de la fertilidad, tal como el sol es símbolo de la fertilidad, porque con sus rayos aquí, con el calor, y permite la vida en la tierra. Entonces ellos, los egipcios, agarraron el concepto y no solo adoraron al sol como supuesto dador de la vida, sino también al becerro como supuesto dios sol, dador de la vida. Y en el versículo 6 nos indica: al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a regocijarse. Al día siguiente madrugaron. ¿Por qué madrugaron? Porque en la adoración al sol, ellos acostumbraron saludar al sol naciente en sus primeros rayos, tal como hoy en día todavía ocurre en algunas naciones que tienen esta adoración pagana al sol, que adoran al sol en la madrugada cuando nace y cuando salen sus primeros rayos. Entonces, en los versículos 21 y 22, sigue la historia. Dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Porque la adoración al sol no es cualquier pecado, sino es un gran pecado. Como ya vimos en otros temas, es el colmo de la idolatría, es la mayor abominación, y aquí descubrimos es el gran pecado. El versículo 22 sigue: y respondió Aarón: no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Y lamentablemente, realmente se inclinaron a tan grande mal de adorar al sol a través del becerro de oro. En el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 41 al 43, lo describe así: entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto, ¿a qué? Al ejército del cielo. Pues adorar al becerro de oro era adorar a los astros. Para ser preciso, al dios sol, como veremos también en el siguiente versículo. Ahora, el problema fue que Moloch fue uno de los nombres
asignados a este becerro Moloch, el culto al ejército del cielo, sol, luna y estrellas. Aquí en Jeremías capítulo 32, versículos 34 y 35, lo describe así. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual invocaron mi nombre, contaminándolo, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch. Ahora, adorar a Baal era lo mismo que adorar a Moloch. Moloch era una terrible divinidad porque era un becerro al cual hueco de bronce que se calentaba con fuego y donde se hacían sacrificios de niños. Y se pasaba por el fuego a los niños. Y por eso dice, edificaron lugares altos a Baal, porque los lugares altos, mayormente en los cerros y en las montañas, es donde se adoraba al dios sol, porque desde ahí se tiene una mejor posición para ver el sol naciente. Es por eso los lugares altos que tantas veces leemos en el Antiguo Testamento siempre están en relación a la adoración al sol, porque temprano en la mañana desde ese lugar adoraron al sol naciente. Jeremías capítulo 19, versículo 5 nos muestra una vez más que esta adoración a Moloch, a Baal, es exactamente la misma. Edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal. ¡Qué terrible! Ellos adoraron al dios sol, Baal, también Moloch. Y es por eso que Marduk, el dios sol de Babilonia, también en sumerio es conocido como Samar-Utuk, que significa becerro del dios sol. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por el Señor? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y es por eso que la tribu de Leví llegaron a ser los levitas, los sacerdotes, es decir, la tribu sacerdotal. ¿Por qué? Porque ellos no habían participado en la adoración del becerro de oro, es decir, en la adoración solar. Ese día murieron 3,000 personas. Pero luego, a lo largo de la historia de Israel, el dios Sol lamentablemente logró penetrar varias veces en Israel. 40 años después, cuando ya estaban a punto de entrar en Canaán, todavía había una gran rebelión y apostasía cuando estaba el pueblo en Sittim, en el libro de Números 25. Muchos fornicaron con las moabitas antes de entrar a Canaán, y adoraron a Baal peor, es decir, nuevamente el dios Sol. 24,000 murieron y finalmente entraron en Canaán. Luego, 170 años después, conocemos la historia de Jueces capítulo 6, ahí donde Gedeón vino, y el versículo 32 dice que aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. ¡Qué fabuloso! Gedeón derribó el altar de Baal, del dios Sol, y por eso fue el llamado Jerobaal, el peleador con Baal. Luego conocemos la historia 300 años después bajo el rey Jeroboam, que hizo 2 becerros de oro y lamentablemente llevó al pueblo a adorarlos, diciendo en 1 de Reyes 12:28, tus dioses, oh Israel, que te hicieron salir de Egipto. Él les levantó lugares altos y hizo sacerdotes que no eran levitas. Y adoraron al dios Sol Baal. Aquí en 2 de Reyes capítulo 17, 16 y 17 dice, dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios, se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército del cielo y sirvieron a Baal. Lo mismo, una y otra vez. Luego conocemos la historia famosa donde 60 años después comenzó otra vez la adoración a Baal, ahí con Acab y Jezabel, y donde Elías los llevó al monte y los enfrentó. Y en el versículo 21 de 1 de Reyes 18 preguntó, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si es Baal,
id en pos de Él. Y la humanidad hoy en día tiene la misma decisión. Si el Creador es Dios, pues seguidle, hagan su voluntad, guarden sus mandamientos y su santo día. Y si es Baal, el dios sol, pues sigan su camino y sigan con su día del sol en el primer día de la semana. Esas son las dos posiciones que existen. Igual, Dios en la antigüedad tuvo un remanente que se mantuvo fiel. Primera de Reyes 19, versículo 18. Haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y lo mismo ocurrirá en el tiempo del fin. Porque en el tiempo del fin también en Romanos 11, 4 y 5 dice: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Queridos amigos, la historia del conflicto siempre ha sido el mismo y será el mismo hasta el final. Dios Sol con su día del sol versus el Dios Creador con el día del Creador. Que cada uno de nosotros tome su decisión correcta en favor de la verdad de la palabra de Dios y de su santa ley. Les invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias por el conocimiento de tu palabra. Tú has tenido a lo largo de la historia un pueblo que ha hecho tu voluntad y te ha adorado a ti en tu santo día como luz a las naciones. Y te pedimos que también en este tiempo de fin, tú, Señor, tengas tu gran remanente que no inclina su cabeza ni dobla sus rodillas ante Baal, el Dios Sol, con su día del sol. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga con este conocimiento y en el siguiente tema vamos a seguir profundizando y analizando este gran conflicto entre el bien y el mal.